Buenos días. En primer lugar, permítanme que salude a Purificación García Caparrós. Ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy en este debate y se encuentra en la primera fila de la tribuna. Hace 40 años, este año, justamente, que recordamos la manifestación que, de alguna manera, fue uno de los grandes hitos fundacionales de la autonomía andaluza. 2 millones de andaluces y de andaluzas salieron a la calle para reivindicar todo un campo semántico de derechos, libertades, esperanzas de futuro, ruptura, cierre de la brecha que nos separaba con el resto del Estado a lo largo de todas las provincias de Andalucía y también, por cierto, del extranjero. No quisiera entrar en discusiones históricas sobre la naturaleza de aquel acontecimiento, sobre las interpretaciones y las traslaciones a los debates actuales, no en este momento, creo que tendremos otra oportunidad de hacerlo, sino que me quiero centrar, y además por respeto a la presencia aquí de Purificación, en algo que creemos que la democracia andaluza tiene pendiente con una familia, que es la familia García Caparrós. Nosotros entendemos que para que la democracia sea completa en Andalucía hay determinadas cuestiones que hay que resolver y tienen que ver con algunas de las cuestiones debatidas ampliamente en esta Cámara en torno a la recientemente aprobada Ley de Memoria Histórica y Democrática, por la cual entendemos que la verdad, la justicia y la reparación son fundamentales para completar nuestra democracia. Pues bien, verdad, justicia y reparación es lo que entendemos tiene que haber para un hombre, para un malagueño, para un hijo predilecto de Andalucía, de nuestra tierra, y para su familia, que fue asesinado el 4 de diciembre en la manifestación de Málaga. No fue el único andaluz, por cierto, asesinado en aquel periodo de la transición en similares circunstancias. Podemos recordar desde los estertores del franquismo en el año 70 el asesinato de los 3 albañiles muertos en Granada, en las movilizaciones masivas por los derechos laborales de los albañiles en Granada. Por mor de lo que se definió como bala al aire murieron 3 granadinos. Miguel Roldán, asesinado en Carmona en una manifestación por el acceso al agua en el año 74, ya con Juan Carlos de Borbón como jefe de Estado interino. Javier Verdejo, asesinado en Almería, también en plena activista, digamos, por los derechos sociales y democráticos de Andalucía en el año 76. Francisco Rodríguez, asesinado en la manifestación obrera del Cerro del Águila en Sevilla en el año 77. Jesús Dama, al que le dieron una paliza casi de muerte y que finalmente las secuelas psicológicas lo llevaron a un suicidio después de un ataque feroz por parte de Fuerza Nueva en Sevilla en el año 78. Antonio Mariscal, asesinado en el año 81 en Cártama también por un militante de Fuerza Nueva. Todos ellos víctimas de la violencia política y que tienen en común un ingrediente que entendemos debemos desterrar de nuestro sistema democrático, que es la impunidad. Hoy hablamos de Manuel José García Caparrós, un ejemplo de ocultación de pruebas, de impedir investigación tanto política como judicial. Hay que recordar que todos los hechos que acompañaron aquel asesinato están descritos permanentemente por un intento deliberado de hacer desaparecer pruebas, cuando no de manipularlas. Hay que recordar que la bala que asesinó a Caparrós fue limpiada con acetona, que luego se hizo desaparecer, que todos los elementos materiales que pudieran relacionar a la víctima con el asesino fueron deliberadamente hechos desaparecer. Lo que sí sabemos es que Manuel José recibió un balazo, presuntamente de la policía militar, que en aquella manifestación efectuó en torno a 30 disparos que evidentemente no fueron todos al aire. Sabemos también que alguien dio la orden y sabemos también que alguien disparó. Lo que se ha impuesto después, señora Díaz, es un silencio ensordecedor, un silencio de 40 años. Tras el asesinato de Caparrós, sus padres murieron a los pocos años desesperados, dejando a 3 hijas menores solas. Entendemos que la democracia tiene una deuda con esta familia. Después de 40 años, ni una sola disculpa, ninguna investigación seria conocida y una ocultación terrible, tanto en el sumario judicial como en la comisión de investigación que tuvo lugar en el año 77 en la legislatura constituyente en el Congreso de los Diputados y que se cerró en falso. Hace unos meses, la diputada malagueña de Izquierda Unida, Eva María García Sempere, solicitó de la mesa del Congreso de los Diputados los 675 folios de aquella comisión a la mesa del Congreso y, de momento, hay obstáculos en la mesa para poder entregarlo y que puedan ser consultados
para definir mejor y para dar derecho de verdad a la verdad, que es el paso previo a la justicia y a la reparación. Nosotros entendemos que después de 40 años del asesinato de su hermano, en la histórica manifestación del 4 de diciembre, tanto su familia como toda Andalucía tenemos derecho a saber la verdad de lo ocurrido, porque sin verdad ni hay justicia, ni hay reparación, ni nuestra democracia es completa, en resumen. Por ello, le propongo acelerar los trámites para que la Comisión de la Verdad, que se articula en el artículo 41 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, pueda asumir entre sus tareas el solicitar esa documentación, darle más fuerza desde el consenso en Andalucía a esa petición y solicitar esos 675 folios de la investigación parlamentaria que pueden ayudar mucho a esclarecer los hechos. Pedimos y entendemos que debe haber un acompañamiento, un asesoramiento a la familia de Manuel José, que llevan 40 años caminando este camino sola. Pensamos que es necesario rendir un homenaje institucional en el mes de diciembre de este año, con motivo o en conmemoración del 40 aniversario de su asesinato a Manuel José García Caparrós. Y por nuestra parte vamos a proponer al conjunto de la Cámara, y esperamos encontrar el consenso, una declaración institucional en este sentido. Quería saber qué le parecen estas propuestas y, sobre todo, qué mecanismos tiene pensado articular su Gobierno para contribuir a esa verdad, a esa justicia y a esa reparación de Manuel José García Caparrós. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. Respecto a su propuesta concreta, no vamos a esperar a la comisión. Yo hago mía esa propuesta y el propio Gobierno será el que solicite esa información, y yo, como presidenta de la Junta de Andalucía, para que se nos traslade la documentación y la información que solicita la familia, que nos parece de derecho. Mire, como usted sabe, la Ley de Memoria Histórica establece en el artículo 40 y 41 la creación del Consejo de la Memoria. Y en la creación de ese consejo trabajará como comisión independiente. Por eso le decía antes que hago mía ya la propuesta de hoy, porque el Consejo tendrá que trabajar de manera independiente, en favor de elaborar un informe de la verdad, de la reparación, de la represión franquista en Andalucía, y que nosotros, por cierto, hemos ampliado hasta la fecha de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Pero discrepo en la consideración que hace del 4 de diciembre. Los andaluces que masivamente salieron a la calle aquel 4 de diciembre no lo hicieron para reivindicar un campo semántico, sino para reivindicar la autonomía de Andalucía, que implicaba la igualdad con el resto de ciudadanos en nuestro país. Esa fue la reivindicación del 4 de diciembre. Yo sé, a mí no me corresponde adelantar el futuro trabajo de esa comisión, que, insisto, tiene que ser independiente, pero sí estoy segura y estoy convencida que la memoria de José Manuel García Caparrós va a tener un lugar emblemático en su trabajo, por dos cosas. En primer lugar, José Manuel García Caparrós es hijo predilecto de Andalucía. El mayor reconocimiento que se le puede hacer a un andaluz, el único andaluz que ha sido reconocido a título póstumo, porque somos conscientes de la realidad de aquel 4 de diciembre. En primer lugar, cómo se truncó la vida de un joven sindicalista que salió a defender, insisto, no un campo semántico, sino la igualdad, la dignidad, la autonomía de nuestra tierra, y que se le arrancó la vida. Y en la figura, en segundo lugar, de García Caparrós, están muchas generaciones que salieron a la calle bajo esa bandera de la igualdad y de la autonomía. Y lo representa García Caparrós, y lo representan miles y miles de andaluces que lo dieron todo para que Andalucía no fuera más que nadie, pero tampoco consintiera ser menos que otros. Y creo que esta ley, señora Rodríguez, es una buena ley, la más avanzada que hay en España, que es vanguardia, además, en la recuperación de la memoria democrática. Y este Gobierno va a hacer cumplir la ley, va a dar presupuestos suficientes para que la ley tenga reparación de las víctimas y verdad. Estamos convencidos, además, de que Andalucía no solo es vanguardia pionera, sino que está comprometida porque los andaluces también lo están. El pasado martes, en el Consejo de Gobierno, se aprobaron 14 lugares que van a ser incluidos en el catálogo de lugares de memoria histórica y democrática de Andalucía. Uno de ellos fue el sitio donde murió, donde fue asesinado José Manuel García Caparrós. Y sabe,
También con franqueza se lo digo, que Andalucía ha sido pionera en la reivindicación de la memoria histórica, en la reparación. Mire, yo milito en un partido donde miles de hombres y mujeres perdieron la vida a manos del franquismo. Muchos no saben, algunos en estas bancadas, dónde están sus familiares. Alcaldes que tienen que convivir con aquellos que le arrebataron la vida de sus padres y de sus abuelos. Muchos que recuerdan a José González y Fernández de la Bandera, el último alcalde de Sevilla antes del golpe de Franco, el último secretario general del PSOE, Manuel Barrio Jiménez, o Víctor Adolfo Carretero, José Moya, Alberto Fernández Ballestero y miles de hombres que no sabemos ni su nombre. Pero mire, no milito aquí en la venganza ni en la revancha, sino milito en la reparación, en la verdad y en la conciliación. Y para conciliar hay que respetar a la verdad y hacerlo siempre con la mirada limpia. Y estoy convencida de que Andalucía en eso también va a dar ejemplo. Y la Ley de la Memoria Democrática de Andalucía, eso es lo que busca: verdad, reparación y conciliación. Y todas las medidas que vengan dirigidas a eso, tenderé la mano. Las que vengan intentando usar el nombre de quien dio su vida en la defensa de Andalucía, en ese caso yo no tendré la mano tendida. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez Rubio. Qué difícil resulta hacerle una pregunta a Blanca. Es dificilísimo, por más fácil que intento al principio. ¿Verdad, justicia y reparación? La justicia también tiene que estar ahí. 35 años después se le hizo ese reconocimiento a García Caparrós, precisamente 35 años después de su muerte. Antes había que dárselo a Benjumea, a Felipe González, a Alfonso Guerra o a la duquesa de Alba. Entonces, no tardemos otros 35 años, pidamos esa documentación, se lo agradezco honestamente, y sigamos trabajando para que la figura de García Caparrós no solo sea una figura y un símbolo, sino que también sea sujeto de derechos, sus familiares al menos, y puedan saber qué ocurrió sin ánimo de venganza, sino con ánimo de amparar a quienes han visto sus derechos abandonados en ese sentido, que son sus familiares. Tenían derecho y tienen derecho ellos y el conjunto de los andaluces y andaluzas a saber qué ocurrió, a saber quién dio la orden y a iniciar una investigación. Ya lo han pedido en el Parlamento de Navarra. No seamos los últimos nosotros y nosotras. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. Señora Rodríguez, la señora Purificación lo sabe, que me conoce personalmente, que siempre desde el primer día que entré en este Gobierno he estado en la defensa del reconocimiento de la memoria de García Caparrós. Pero le pido, en nombre de los miles de andaluces que salieron a la calle aquel 4 de diciembre, de los miles de andaluces que ven en él no solo la vida personal de un joven que fue asesinado, que no utilicemos el nombre de ninguna víctima, de ninguna represión, para otro tipo de intereses políticos, al menos en esta Cámara. Eso es lo que le pido. Y mire, le he dicho que yo recojo su propuesta, yo, como presidenta de Andalucía, junto con este Gobierno, que de manera inmediata solicitaremos esa información. Pero lo que no he entendido es si es que a usted le pareció mal que este Parlamento, este Gobierno, reconociera a José Manuel García Caparrós como hijo predilecto de Andalucía, que hoy incluya el lugar de su muerte como un lugar histórico para la memoria democrática, y que fueran miles de andaluces, por cierto, muchos del Partido Socialista y un presidente, Rafael Escuredo, quienes salieran a la calle a defender la autonomía, la libertad y la dignidad del pueblo andaluz. Quizá eso le moleste. Yo le pido, por favor, por respeto a esta víctima y otras muchas de cualquier tipo de represión, que cuando hablemos de la memoria democrática lo hagamos siempre desde el respeto a la verdad y sin intereses partidistas. Yo quiero, como le decía, reparación, verdad y reconciliación. Y para eso no cabe intentar utilizar la memoria de nadie para buscar otro tipo de rédito. Cuando tenga aportaciones me tendrá como presidenta de Andalucía, igual que el resto de fuerzas políticas de esta Cámara, haciendo cumplir la ley y velando por ella. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.